Hola, muy buenas noches. Mi nombre es José Jesús Bernal González del grupo 33 y el tema que seleccioné para esta exposición son los tipos de redes con sus topologías. Entonces decimos que la importancia de las topologías de redes radican en el funcionamiento que necesitemos, en el proyecto que tengamos eh, que proyectar, ¿cierto? Entonces, no todas las topologías se adaptan a cualquier tipo de proyectos, ¿cierto? De ahí radica la importancia que debemos tener en cuenta el proyecto que vamos a desarrollar, a diseñar para poder asimismo implementar la topología de red requerida, ¿cierto? Sé que uno de los principales usos de las topologías es definir la configuración de varias redes de telecomunicaciones, ¿cierto? Entonces, dentro de las topologías de redes, tenemos pues diversas topologías, valga la redundancia, entre ellas encontramos la topología de malla. Esta topología radica en que los hosts o los puestos de trabajo se comunican unos entre otros independientemente de pues de el número de hosts que sea, ¿cierto? De este punto de vista, el 1 se podría comunicar con el 2, con el 5, con el 6, etcétera. Se conectan directamente, ¿cierto? Aquí encontramos una definición que dice que es una topología en malla. Dice que cada dispositivo está conectado a otro dispositivo a través de cables, ¿cierto? Y para esto se utilizan principalmente los cables coaxiales y los cables HTP. Tenemos unas ventajas y unas desventajas de este tipo de tipología en malla. Dice que una de las ventajas es que la comunicación es súper rápida, es muy rápida, dado que pues el dispositivo se comunica directamente al que necesita compartir información. No necesita estar pasando información a HOTS, a otros equipos, a un servidor, para que ella se comunique con con el HOTS que él necesita, ¿cierto? Otra ventaja de esto nos dice que el sistema de topología en malla es muy robusto. ¿Por qué? Por lo mismo, porque se conectan equipo con equipo sin necesidad, entonces no hay pérdida de información, no hay fugas de información, las fallas se detectan muy fácil, ¿cierto? Entonces esa es otra de las ventajas que tenemos a continuación, que el diagnóstico de las fallas de los datos es confiable, la transmisión de datos es muy confiable por medio de los dispositivos, ¿cierto? Y proporciona una seguridad y privacidad muy alta esta red, pues debido a eso, a que pues nos comunicamos directamente con quien nos tenemos que comunicar. Listo. Desventajas de esta topología. La instalación y la configuración son difíciles. ¿Por qué? Porque tenemos que, ejemplo, si tenemos un puesto de trabajo y en una empresa X, en un sitio, no sé, un call center, se me ocurre en este momento, ejemplo, debemos conectar los computadores uno hacia todos. Si tenemos 100 puestos de trabajo en ese call center, en esa oficina, pues nuestro equipo tiene que estar conectado directamente con cada uno de esos 100. Entonces diríamos que tendríamos que tener 100 conexiones en nuestro computador para podernos conectar con cada uno de estos HOTS o de estos puestos diferentes, ¿cierto? Entonces la desventaja es la instalación, configurar este tipo de red. Otra desventaja que tenemos para este tipo de red es el costo, ¿cierto? Entonces el costo del cable es muy alto, ya que se requiere cablear general, lo que está diciendo. Necesitamos conectarnos con los 100 equipos.
y el costo de mantenimiento también es muy alto. Entonces, desventajas, instalación, configuración y costos en este tipo de red. Ahora tenemos la topología estrella. Esta topología consiste en que tenemos un servidor en la mitad, un servidor, no sino un host, un dispositivo, ¿cierto? Que están conectados a a un convertidor, ¿cierto? Entonces, si tenemos 100 equipos, todos estos 100 equipos tenemos que conectarlos a este router, a este equipo que tengamos pues para esta labor, ¿cierto? Nos dice además que el concentrador, ahí se me fue, nos dice que el concentrador de esta tipología va en la mitad, ¿cierto? Teóricamente en la mitad de todos. ¿Esto qué significa? Nosotros debemos enviar un mensaje desde nuestro puerto de trabajo, nuestro hubs, a un puerto 100. Lo que hacemos es direccionamos la información al host, al concentrador de información, y busca el puesto de trabajo al que nosotros necesitemos enviarle dicha información. Entonces aquí pasaría la información primero por el host, por el puesto, por el concentrador, ¿cierto? Posteriormente él buscaría el host o el puesto de trabajo, el que necesitemos, ¿cierto? Dice que el concentrador puede ser pasivo o puede ser un concentrador inteligente o activo, ¿cierto? También nos dice esta tipología es necesario conectar con cable coaxial o con cable RJ45 para estas topologías, y usa la topología la LAN, Ethernet, la CD, la CSMC, entre otras. Las ventajas de esta topología: si se conecta en equipos, como estaba diciendo anteriormente, no es necesario conectar todos los equipos al mismo, sino que se conectan solo a un concentrador, ¿cierto? Entonces, un concentrador n cantidad de equipos. Otra de las ventajas es que cada dispositivo requiere solo un puerto. Entonces no tenemos que conectar a nuestra misma máquina 100 dispositivos, sino solo uno, porque vamos a conectar pues el concentrador dispuesto para tal fin, ¿cierto? Otra de las ventajas es que es robusto, ¿cierto? Y si se desfasa, solo afectará y no afectará a toda la red. Afectará puestos de trabajo aleatorios, pues independientemente de donde sea la falla, ¿cierto? No, al tener una falla no se nos va a caer toda la red, al no ser que lo que nos falle pues sea nuestro concentrador, ¿cierto? Y que la topología en estrella es rentable, ya que utiliza cable coaxial económico, ¿cierto? Ventajas de esta topología: el hub es el que basa toda la topología en las fallas. Entonces, cuando nosotros tenemos una falla, pues lo primero que vamos a revisar es el hub, ¿cierto? Y de ahí en adelante pues veremos qué más fallas tenemos. Lo primero sería el hub, que pues una falla presentaría directamente esto, el hub o pues un cable. Pero entonces, como decíamos anteriormente, no se nos va a caer toda la red. El costo es muy alto, el costo de mantenimiento es muy alto, y el rendimiento se basa en el concentrador. Entonces, dependiendo el concentrador, no va a ser tan veloz como la topología maya que teníamos, ¿cierto? Ahora tenemos una topología en bus. Dice que la topología en bus
es un tipo de cada computadora y dispositivo se conecta a un solo cable. Es bidireccional, es una conexión multipunto y una topología no robusta, porque si falla la red troncal, la topología falla, ¿cierto? Esto entonces que nos indica que nosotros tenemos un hilo principal, un cable principal, lo que ya llamaríamos pues nuestra red principal, y todos los puestos de trabajo, los hosts, van a ir conectados a ese mismo cable, ¿cierto? Entonces va en una sola dirección. Esto significa pues que obviamente va a ser muy lenta, va a ser demorado, porque pues todos los puestos de trabajo, los HOT van a enviar información y se nos va a colapsar la red, ¿cierto? Va a ser muy lenta. Y el otro tema es que pues si le pasa algo a nuestro cable principal, una falla, pues nos colapsa absolutamente toda la red. Las ventajas de esta tipología. Dice que si n dispositivos están conectados entre sí en una topología bus, entonces la cantidad de cable necesaria para conectarlo es 1, conocido como cable principal, y se requiere n líneas de derivación. Lo que hablaba anteriormente, vamos conectados a una red y conectamos nuestra computadora a esa red, por lo cual pues es obviamente de bajo costo. El cable coaxial de par trenzado se utiliza principalmente en las redes basadas en bus que admiten hasta 10 megabytes por segundo. Entonces ya el cable par trenzado lo podríamos utilizar en este tipo de red para desde nuestra máquina a la red principal. El costo pues es bajo y es una topología familiar no muy robusta, ya que las técnicas de instalación y solución de problemas son bien conocidas. Entonces para su mantenimiento es relativamente fácil, porque pues es solo cable, es un cable, el cableado y ya configuración. Entonces el mantenimiento es de muy bajo costo. Desventajas de esta tipología. Una tipología de bus es bastante más simple, pero aún así requiere mucho cableado. Si el cable común falla, todo el sistema colapsa, lo que hablaba anteriormente. Si el tráfico de la red es pesado, aumenta las solicitudes en la red para envío, y esto en la capa max se colapsará, ¿cierto? Ya va a ser muy lenta la red, y se utilizan los protocolos SLAT, ALON, SMCA. Otra desventaja es que agrega nuevos dispositivos a la red, ralentizando las redes, y la seguridad es demasiado baja para este tipo de red. La tipología en anillo. Esta tipología pues es una tipología circular, pues como su nombre lo indica, en anillo, ¿cierto? Entonces forma un anillo que conecta dispositivos con dos dispositivos necesarios. Entonces tenemos un token o un router, ¿cierto? Y en ese router lo vamos a manejar circularmente y vamos a conectar nuestros puestos de trabajo aquí, ¿cierto? Dice que esta tipología maneja un estilo de token ring, que consiste en que cuando yo necesito enviar una información, mi sistema envía un token o una alarma a la red pidiendo el turno, como un tipo de fichero. Entonces él me va asignando mi turno, y cuando llega pues él toma mi información, la envía donde tiene que hacer, y sucesivamente va trabajando por turnos. Esto es a lo que se refiere al token ring. Cuando yo necesito o
hago mi solicitud de envío de información, entonces él envía el token a la red y me dejan espera. Tan pronto tengo mi turno, él envía la información y entonces esto hace que esta red sea muy flexible, muy rápida, ¿cierto? Porque la información no se colapsa. Dice que se utilizan varios repetidores para la tipología en anillo con una gran cantidad de nodos, porque si al igual requiere enviar algunos datos al último nodo de la topología de anillo con más de 100 nodos, los datos tendrían que pasar a través de 99 nodos para llegar al 100. Por lo tanto, para evitar la pérdida de datos se utilizan repetidores en la red. Entonces, dice que necesitamos para una tipología de anillo no dejar solo un repetidor, sino bastantes repetidores para garantizar que la información nos llegue completa y no se nos vayan a perder paquetes de dicha información, ¿cierto? También decimos que en la tipología anillo hay dos, una que es la de anillo sencillo, que es unidireccional, y la bidireccional, que es de doble anillo. Entonces maneja información de ida por un anillo y de retroalimentación de la información por el segundo anillo. Las ventajas de esta tipología anillo es que la transmisión de datos es de alta velocidad, por lo que estábamos diciendo, cada uno tiene su turno y envía su información. Cuando él termina de enviar esta información, toma la siguiente y así sucesivamente. Dice que otra de las ventajas es la posibilidad de colisión en mínima en este tipo de tipologías. Por lo mismo, tenemos solo pues la red para una sola tarea. Es barata de instalar y ampliar y es menos costoso que una tipología en tipo estrella. Ahora, las desventajas de esta topología. La falla es que una de las desventajas es que si falla un solo nodo de la red puede hacer que toda la red falle. La solución de problemas es difícil porque pues no sabemos dónde encontrar esta, ya que es una sola red y a la que están conectados todos. Y tenemos bastantes repetidores, entonces nos tocaría buscar uno por uno donde tenemos pues dicho inconveniente. Y la adición de estaciones intermedias o la eliminación de estas estaciones puede perturbar toda la red, ¿sí? Obviamente si tenemos el anillo, al nosotros intentar conectar otros dispositivos o a dar de baja unos dispositivos, pues tendríamos que entrar a modificar toda la red. Tenemos una topología árbol. Nos dice que esta tipología árbol es una tipología jerárquica, ¿cierto? Entonces tenemos un servidor al cual vamos a conectar nuestros puestos de trabajo. Siempre va a ir de arriba hacia abajo y viceversa. Nosotros debemos enviar una información, pues cuando estamos arriba del host, del puesto que tenemos que enviar, pues nos va a ser muy fácil enviarla. En cambio, si estamos abajo, pues va a ser más complicado, ¿cierto? Dice que es una topología en flujo jerárquico. En topología árbol se utilizan los protocolos de HCP y SAC. Son configuraciones automáticas estándar, ¿cierto? ¿Cómo manejaríamos el flujo de la información? Aquí en este ejemplo que tengo en pantalla, si yo necesitara enviar el puerto del host aquí, el 1 de la fila 3, ¿cierto? Y necesitaría enviarlo al 3 de la fila 4, por ejemplo. El protocolo que haría él es pasar del 3 de la fila 3 a la fila 2 y al servidor. El servidor enviaría esa información a la fila 2, a la fila 3, a la fila 4, hasta encontrar el puesto que yo necesite.
Por lo tanto, esto conlleva a que la red sea más lenta, haya más posible fuga de información, que haya pérdida de paquetes y se sacrifica mucho la seguridad en este tipo de red. Ahora, ¿qué ventajas tiene esta topología? Dice que nos permite conectar más dispositivos a un solo concentrador central, por lo que disminuye la distancia que recorre la señal para llegar a los dispositivos. Otra de las ventajas es que nos permite aislar, también priorizar y diferentes computadoras. Otra de las ventajas es que podemos agregar dispositivos o eliminar dispositivos existentes sin temor a colapsar la red. Otra de las ventajas es que la detección y corrección de los errores es muy fácil y económica. Ahora, desventajas con esta tipología es que si el concentrador central falla, todo el sistema falla, tendríamos toda la pérdida de la red. El costo es demasiado alto en tema de cableado, y si agregan nuevos dispositivos se vuelve difícil de reconfigurar. Entonces es las fallas que tenemos acerca de esta tipología. Y pues por último tendríamos la topología híbrida. ¿En qué consiste la tipología híbrida? Que nosotros podemos combinar, digamos, combinar las diferentes tipologías de red antes vistas. Aquí tengo un ejemplo de una tipología anillo combinada con una estrella. También podríamos combinar una malla, o podríamos hacer la combinación de las tres, de las cuatro tipologías, dependiendo lo que necesitemos. Aquí, por ejemplo, sería muy útil si yo tengo una tipología anillo, no sé, en una oficina, un primer piso, ejemplo, y necesito conectar eso a una tipología que tengo en un quinto piso tipo estrella. No habría ningún inconveniente, pues convertiríamos esa red en una tipología híbrida, pues sin ningún inconveniente. Ahora, las ventajas de esta tipología, que es muy flexible, de acuerdo pues a lo que ya había expuesto. Y otra de las ventajas es que el tamaño de la red se puede expandir fácilmente agregando nuevos dispositivos o nuevas subredes a esta gran red, ¿cierto? Ahora, las desventajas de esta topología es que el diseño es complicado, la arquitectura de la red híbrida, entonces es complicado realizar los diseños. Los concentrados utilizados en esta topología son muy caros y el costo obviamente pues es muy elevado para este tipo de tipologías, pero pues cabe aclarar que una tipología híbrida pues ya sería como para espacios muy grandes, para empresas muy robustas, ¿cierto? Entonces, para concluir, decimos que pues tenemos varias tipologías de red. Entonces, para la transmisión de datos se utilizan diversas topologías de red, y que cada una pues tiene su diseño específico acorde a las necesidades pues de un cliente o de nosotros mismos. Y que al momento que vayamos a diseñar una red debemos tener en cuenta pues todas estas puntos que ya hemos visto, como los costos, las necesidades que tenemos. Muchas veces debemos sacrificar costos por velocidad, viceversa, necesitamos velocidad, pues debemos sacrificar costos, pues ya el diseño vendría acorde a las necesidades
pues de nuestros clientes o pues nosotros mismos, ¿cierto? Y pues tenemos bibliografía, que estos lo saqué de la página Aractec Technologic. Muchas gracias por su atención. Este es la sustentación de mi trabajo y nos veremos en la próxima ocasión. Hasta pronto.